A continuación, damos paso a la ponencia La educación en tiempos de pandemia y su rol en el futuro post-pandemia, con la participación de la doctora Susana Vidal. Es médica especialista en medicina interna, especialista en bioética fundamental y máster en bioética por la Universidad de Chile, especialista de posgrado de América Latina y el Caribe en bioética y ética de la Sociedad de la UNESCO, coordinadora académica del programa de educación permanente en bioética, Red Bioética UNESCO. Fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Bioética. Es asesora de diversos comités nacionales de bioética en la región. Ha dirigido y dirige proyectos de investigación en la temática y cuenta con numerosas publicaciones. Bienvenida, doctora. Es un honor contar con su participación. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial al señor decano, doctor Duque Proaño. Gracias por esa presentación que hizo, que va a ir muy de la mano de las cosas que creo voy a tratar de compartir con ustedes. Muchas gracias también a la profesora Claudia Rodas, que ha hecho mucho por que esto sea posible, y a todos los que, a las 3 universidades que se han reunido. También al doctor Juan Morales, con quien trabajamos hace mucho tiempo en temas de bioética, y con la cátedra UNESCO que ustedes tienen. Yo voy a compartir una presentación ahora para... Perdón, acá. Sí, ¿dónde está? Un momento, perdón. Un momento, la presentación está acá. Estaba recién aquí, pero ahora no está. Vamos a abrir de nuevo. Acá está. Sí. Entonces, a ver ahora si la puedo compartir. Recién probamos y se ve que por error la cerré. Ya. Perfecto, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Está bien? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, me pidieron que hablara de este tema, que es educación en bioética en tiempos de COVID y su rol para el futuro post-pandémico. Es un tema desafiante porque en realidad yo creo que la educación en bioética en términos generales siempre tiene objetivos muy amplios, y ahora se nos presenta un escenario realmente muy complicado, muy complejo, en el cual tendríamos que proponernos seriamente ser muy innovadores para no caer en una situación de permanente repetición de muchos discursos que están girando por todos lados y que me parece que no siempre contribuyen a que podamos avanzar. Y hay que avanzar a pesar de todo lo que está pasando. Yo quiero comenzar, y esto va a ir muy de la mano, como dije, de lo que felizmente nos aportó en su discurso de apertura el profesor Duque, que voy a iniciar con 2 premisas iniciales que tomo inspiradas de los profesores Hoyos y Martínez. El profesor Hoyos de Colombia, el doctor Martínez es español, un filósofo español, que tiene que ver con la idea de educación. O sea, en todo lo que voy a decir, yo voy a hablar de educación en ética, pero me parece que todo se va a estar relacionando fuertemente con la idea de la educación en general, porque no podemos dividir o separar el concepto de educación en ética de lo que es la educación en general en otros campos del conocimiento. Entonces, la primera sería que educar en bioética es digamos, un proceso de desarrollo y construcción personal. Y con esto ya van a ver a lo largo de mi presentación que yo tomo distancia de de la idea de que la educación sea un mero proceso de transmisión de conocimientos. Es decir, vamos mucho más allá. Es decir, esto requiere la idea de construcción de identidad, de persona en el proceso educativo, tiene que ver con crear condiciones que favorezcan el desarrollo de personas que cultiven la autonomía, el respeto mutuo, los valores democráticos orientados por una ética de mínimo. No vamos a detenernos en estas palabras, pero
de alguna manera una ética de mínimos es una ética que nos permite la convivencia de todos los ciudadanos en la construcción, precisamente la idea central de una ética ciudadana. Y esto va a ser fundamental tenerlo en cuenta porque nadie puede trabajar en el campo de la bioética si no se tiene en cuenta primero este aspecto. Se requiere de determinadas virtudes, valores, habilidades y capacidades para el trabajo en bioética, pero esas no son diferentes o especiales de las que se requieren para el ejercicio de una ciudadanía que hoy vamos a llamar ciudadanía global. La segunda premisa de la que quiero, más o menos voy a atravesar toda mi presentación, es decir, la primera es que, ¿qué es educar? Y educar refiere a ese proceso de desarrollo y construcción de personas, de identidad. Y la segunda tiene que ver como decir, responder a esta, para saber cómo obrar en educación, primero nosotros, quienes llevamos adelante procesos educativos, deberíamos saber qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de sociedad, hacia qué tipo de sociedad queremos avanzar. Es decir, tenemos que tener en mente cuando creamos un proyecto educativo un determinado proyecto histórico, un determinado proyecto social y político al que pensamos que nuestra sociedad debe avanzar, y como parte de ese proyecto pensamos en ciudadanos que van a tener determinadas cualidades. Entonces, pensar, y esto ya lo propongo, que es bueno promover un mundo más justo, más incluyente, equitativo, multicultural, en libertad y en el marco de la paz. Esto, de alguna manera, va a atravesar para mí toda la propuesta de la educación en bioética que voy a presentar no solamente la que llevamos adelante, sino la que pensamos para este futuro. Yo no sé si llamarle post-pandemia, si es que va a haber un post, pero sí para el futuro. Y para ello voy a avanzar en 3 preguntas en la educación en bioética, que las hemos hecho ya hace algunos años en una publicación que hicimos desde UNESCO y que yo coordiné con la Red Latinoamericana de Educación Superior en Bioética, y que se llama, bueno, la educación en bioética en América Latina, y que ahí nos preguntábamos, nos hacíamos estas 3 preguntas, y hoy yo las quisiera reformular a la luz de todos los acontecimientos que han sucedido este año y que de alguna manera han puesto de manifiesto una cantidad de situaciones que estaban, pero que tal vez estaban un poco ocultas. La primera pregunta es qué debemos enseñar en el campo de la bioética. La segunda es por qué la educación en bioética es necesaria para todas las facultades, no solamente para toda la formación profesional, no solamente en la ciencia de la salud. Y la tercera es qué queremos lograr, es decir, para qué, qué objetivos perseguimos. Es un poco lo que planteábamos recién. Y de ello, como decíamos recién, qué cambió de lo que pensábamos con esta situación de la pandemia. Ahora, la primera pregunta que hicimos requiere necesariamente, como planteamos, la primera pregunta es qué debemos enseñar en el campo de la bioética, requiere respondernos en primer lugar qué es la bioética. Y eso, que no lo voy a explicar porque podría tardar un seminario entero en decirlo, pero sí necesita que en primer lugar propongamos un concepto de la bioética para saber desde dónde vamos a hablar, de qué se ocupa la disciplina, es decir, una definición de su campo objeto de estudio, cuál es de alguna manera una definición, una construcción de su propia episteme, que va a tener que referirse a su marco de referencia teórico, al método al que adherimos, que hay varios métodos, y a la definición, como decíamos, de su objeto campo de estudio. ¿Y cuáles son las transformaciones que ha sufrido la bioética en los últimos años? Porque es un saber muy dinámico que permanentemente está, yo digo, enriqueciéndose de los fenómenos que ocurren en el mundo. De esta manera, hemos visto cómo desde la ética biomédica, allá por los años 70, 60, en distintos países centrales, sobre todo en particular en Estados Unidos y en países europeos, desde esta raíz de la ética médica, se empezó a construir una modalidad de bioética y nosotros hemos ido avanzando
hasta una perspectiva más amplia, más compleja, que vamos a llamar bioética global. Pero esta linealidad no ha sido la única, sino que hay otras raíces de la bioética que han estado más ligadas. Yo agradezco la cita a Albert Schweitzer, porque me parece que esa perspectiva de la ética, de la vida, que ofrecen visiones como la de él o como la de Van Rensselaer, que ha sido otro de los, yo digo, que ha nutrido la raíz de la bioética, aportaron desde otras visiones que tenían una idea de globalidad, ya desde entonces. Entonces son dos ramas que en algún sentido marcharon por muchos años separadas y que hoy las queremos sintetizar en esta idea de bioética global, de lo que vamos a hablar. Entonces, de alguna manera podemos decir que hoy retomamos aquella raíz potteriana de la bioética que planteó este autor y que pone de manifiesto, de alguna manera, el plantearnos que estamos en este lugar, dos visiones que se han quedado un poco divergentes dentro de la bioética y que todavía está presente en el marco de las universidades y de lo que se enseña. Y yo tomé una expresión de Carlos Maldonado, que es un autor colombiano que a mí me gustó mucho, que dice, hay una bioética normal, dice, normal entre comillas, que reproduce un modelo hegemónico y que es de alguna manera heredera de la tradición angloamericana, es biomédica y tecnológica, y está fundada en el modelo de principios, de la cual de algún modo no ha cambiado nada de la propuesta de William Childress original hasta nuestros días. Y que de alguna manera se plantea como una bioética que es ahistórica, monocultural, asocial y no ambiental. Vamos a ver por qué. Y otra perspectiva que podríamos llamar una bioética que se entiende como una ética de la vida, que es a lo que me refería yo recién. No es una ética de la medicina, no es una ética solo de la salud, es una ética de la vida, humana y no humana, actual y futura, en su propio contexto social, histórico-político, ambiental y cultural, en relación con y dentro de un mundo que es plural, que es complejo y que está fundada en valores éticos que se encarnan en los derechos humanos. Esta es una visión completamente diferente porque no podemos analizar ningún problema ético, aún del campo de la salud, si no lo entendemos desde esta complejidad. Entonces, son dos visiones que determinan luego todas las prácticas, tanto discursivas como no discursivas, en el marco de la educación y en el marco de donde se construye, del cual se construye todo el currículum de la enseñanza de la bioética. Entonces, me parece muy importante, en primer lugar, pensar dónde nos posicionamos nosotros, por supuesto, en esta segunda vertiente, de la que vamos a hablar un poquito. Y esta segunda vertiente necesariamente define dos abordajes que son parte de ella. En primer lugar, su territorio, y territorio en términos complejos, que es planetario y mundial, y por tanto se enriquece de enfoques que no son antropocéntricos, sino son más biocéntricos y ecocéntricos, es decir, toma el concepto de ambiente como parte esencial del análisis de los problemas éticos, y también un abordaje epistémico que requiere una ampliación de la bioética en términos de incluir en el análisis y el desarrollo de los problemas éticos de la vida en el contexto social, ambiental, teniendo en cuenta lo global y lo singular al mismo tiempo. Lo global y lo singular quiere decir que nos podemos ocupar de la realidad o la problemática ética de un individuo que acude a un servicio de salud, pero esa realidad no puede ser vista si no es en el contexto del análisis de complejidad de todas las situaciones que rodean a ese problema ético. No quiero dar ahora ejemplos, pero podría ser, por ejemplo, la ética en el final de la vida, la ética en el principio de la vida. No lo podemos separar del contexto social y ambiental en el cual los problemas se generan. Entonces, siempre trabajo con una conceptualización de la bioética que es bastante para mí sencilla, pero que requiere de algunas definiciones agregadas o conceptualizaciones agregadas,
entender a la bioética como una reflexión crítica sobre los conflictos éticos que emergen de la vida y la salud, de la vida en general, estamos diciendo, y la salud humana. Y vamos a hablar un poquito de cada uno. Cuando decimos reflexión crítica, nos referimos a que sea capaz de incluir la complejidad, problematizando los procesos de la vida. El concepto de vida alude al concepto de vida integral, es decir, no estamos hablando de salud humana acá, sino de la vida humana y otras formas de vida no humana y las relaciones que establecen todas las formas de vida en su conectividad interdependiente. Y nos referimos, es decir, salud integral, que está atravesada fundamentalmente por los determinantes sociales y ambientales. Y finalmente, un proceso de reflexión a acción, que es una bioética que no es teórica, que no está en la parte de la fundamentación solamente, sino que es una bioética para la transformación social y la intervención para el cambio. Vamos a desarrollar eso un poquito más. Es decir, que requiere de los dos niveles y las dos dimensiones que tiene la ética aplicada. Primero, la de la racionalidad teórica, ese campo de los argumentos, de las teorías, de donde tratamos de encontrar fundamentos para los juicios morales y los argumentos éticos que damos para la definición y las propuestas de toma de decisión, pero también esa segunda parte, que es precisamente la de la ética práctica, donde está la razonabilidad práctica, ¿no? Esa sabiduría práctica o intuitiva que es capaz de evaluar las consecuencias de las recomendaciones que hacemos, pero donde se juega el diálogo y el debate con otros discursos, ¿no? Esa pluralidad moral en la que podemos cruzarnos con otros saberes que a lo mejor no son académicos, con otras visiones de vida buena, sobre todo con la manera práctica en que los individuos desarrollan su vida, pero otras narrativas, por ejemplo, narrativas que son de los saberes tradicionales, que provienen de otro campo no científico, no académico. Y es ahí donde se construye verdaderamente, yo creo, la idea de razonabilidad práctica, ¿no? Entonces, tener en cuenta que esa praxis se realiza en comunidades que no son solo humanas, es decir, en comunidades en las que habitan también otras formas de vida. Entonces, la razonabilidad práctica, y esto es un primer ya valoración de cómo estamos hoy en día, muchas veces se encuentra, digamos, oculta en la enseñanza de la bioética. Vemos que hay cantidad de enseñanza teórica, de transmisión de conocimientos, pero muchas veces mucha dificultad para insertar las realidades de los problemas en las prácticas contextuales donde tienen lugar. Muchos de los programas se desarrollan solamente por médicos, aunque la bioética es en sí intertransdisciplinaria y no se incluyen los saberes, para mi modo de ver, más relevantes, que son los de las ciencias sociales y humanas, entre ellos de la filosofía. Es decir, parece impensable la enseñanza de la ética si no contamos con los saberes de la filosofía y de las ciencias humanas y sociales. Hay muchas veces una falta de integración con la interconectividad e interdependencia de los fenómenos y los procesos de la vida, y nos cuesta mucho entender eso, y también la ausencia, como mencionábamos recién, de otras voces, de ser capaces de escuchar otras voces y saberes, como los conocimientos, decíamos, tradicionales, o otros conocimientos que están profundamente cargados de valores y que no necesariamente vienen de la argumentación teórica del campo filosófico. Así que me parece interesante eso, tenerlo muy en cuenta. Entonces, esta bioética global de la que estamos un poco hablando y que he tratado de definir recién, me parece que, sin lugar a duda, ha sido tomada como marco para la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, aprobada en el año 2005, y ahí evidentemente ya no hablamos de ética biomédica o ética de la salud, sino de algo que va más allá de ello, que es lo que he estado tratando de explicar. Y por eso me parece que hoy se requiere
como nunca, para pensar un poco en la enseñanza de la entre paréntesis, de la ética, de una ética de la vida, una reflexión sobre el estatuto epistemológico de la bioética que sigue estando en movimiento, porque el mundo está en movimiento y porque está cambiando y los problemas éticos son nuevos y necesitamos incorporarlos a esta agenda que está llena de nuevos desafíos. Entonces, me gustaría pasar rápidamente lo que yo creo que hoy está pidiendo, a modo de, yo pongo llamadas, la humanidad de la bioética. Está pidiendo, y hemos visto claramente cómo los comités nacionales de bioética han sido llamados en el momento de la pandemia a asesorar para el diseño de política y la toma de decisiones en muchos campos. Entonces, las llamadas de la humanidad pre y post pandemia tienen mucho que ver con algunos grandes temas que me gustaría pasar un poco a vuelo de pájaro y que creo que hacen al diagnóstico, en particular de América Latina, pero no solamente. Por un lado, el incremento de la brecha de desigualdad mundial, y ustedes saben que en América Latina se configura con una forma multidimensional que se expresa en una matriz que está atravesada no solamente por la clase social, sino la desigualdad está marcada por el género, la edad, el lugar de residencia, la etnia, una cantidad de factores que van superponiendo niveles de desigualdad. Otras situaciones que amenazan la vida y la salud de millones de individuos y que en nuestra región son críticas, como por ejemplo la posibilidad de recaer en la pobreza, que ya era una advertencia de CEPAL a comienzo del año 2020, y vamos a ver ahora cómo estamos, desde ya la situación de las migraciones, la violencia, sin lugar a dudas la crisis medioambiental global y en la región, que afecta sobre todo a las poblaciones, digamos, con más vulnerables, que tienen un enorme impacto en la biodiversidad, pero también tiene un impacto enorme en la vida de miles de comunidades, de decenas de comunidades, en un escenario que está marcado por la explotación abusiva y comercial, no solo de recursos naturales, sino sobre todo también de la producción agroganadera en la región. Un impacto muy fuerte de lo que llamamos la Revolución 4, de eso voy a hablar un poquito, de la forma en la que este desarrollo tecnológico que fusiona el campo de las tecnologías digitales con las biotecnologías y la física, y que hoy ha tenido en los últimos años, pero particularmente este año, una explosión verdaderamente exponencial, y nos pone frente a un escenario novedoso, ¿no? Y bueno, y desde ya el impacto de la pandemia y las medidas que han tomado los estados para paliar este impacto han afectado no solo la salud, sino la economía, la sociedad, la cultura y la educación. Me gustaría en esto de seguir marcando un poquito, sí, perdón, este primer aspecto de lo que decíamos relativo a los aspectos que me parece que tendríamos que tener en cuenta para pensar la post-pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias globales, tomando de este escenario que presentamos recién? Al menos marcar tres aspectos que me gustaría dejarlos para la reflexión, que no siempre se habla, del otro se habla mucho, y que constituyen, según muchos filósofos que han hablado en este año, lo que es un verdadero cambio civilizatorio, ¿no? El primero, ya lo dije, el incremento de la brecha de desigualdad en el mundo. El segundo, el llamado modelo de silicolonización, que lo voy a explicar. El tercero, la búsqueda de una supuesta felicidad individual que termina por disolver cualquier esfuerzo serio por fortalecer los lazos del entramado social. Y me voy a referir brevemente a ellos. Estos son solo datos, yo no me voy a detener en ellos, pero tiene que ver con la dimensión macropolítica del mundo en el que vivimos hoy, en el cual el 1% más rico tiene más dinero que el resto del planeta y solo 8 personas tienen más dinero que 3.500 millones de personas en el mundo. Sabemos hoy que gran parte de la perpetuación de esto se lo debemos a la acción sistemática
de los entes y organismos internacionales que están relacionados al mundo financiero, como los bancos o como las empresas multinacionales, de las cuales, por ejemplo, las empresas farmacéuticas son una parte importante. Y me gustaría solo mostrar este último dato, que es muy reciente, del reporte Oxfam, que fue hace apenas un mes y medio, que ya plantea que el 13% de la población mundial perteneciente a los países ricos ya ha adquirido poco más del 50% de la producción de la vacuna para el SARS-CoV-2. Esto evidentemente nos pone ante una situación en la que la desigualdad se ve claramente reflejada en las formas que va a tener la respuesta a la pandemia. Como vemos acá en este cuadro, ya en el año 2014, un reporte de Oxfam que se llamó Tenerlo todo y querer más, mostraba cómo este 1% de los más ricos del mundo no iba a disminuir, aunque disminuya la pobreza, no disminuye la desigualdad. Y que para 2020 calculaban que iba a pasar esto, y efectivamente eso ha ocurrido. En el reporte del secretario general de las Naciones Unidas, en julio de este año, se muestra cómo en América Latina, por ejemplo, la extrema pobreza y la pobreza se han incrementado con las medidas relativas a la pandemia del nivel que tienen ahí a donde está el punto azul. Y no me voy a detener en cada uno de los países, pero pueden ver que es un incremento alarmante de la situación de pobreza y extrema pobreza. Pero además de ello, que el ingreso per cápita anual se sigue manteniendo acumulado en el 7,5% de la población de América Latina. Es decir, el ingreso en un año del capital de toda la región está acumulado en el 4, la suma del 7,5%. Esto constituye casi el 50% del ingreso. ¿Y dónde está esta situación de pobreza? Sobre todo en el sur global, del que todos conocemos, por eso puse solo un mapa. Y me parece muy importante tener en cuenta esto, porque eso hace a esa ética de mínimos de la que hablábamos al principio, y en la cual tenemos como punto central del cual derivan otros valores y principios a la justicia. Si no tenemos en cuenta la justicia, no estamos hablando de ética. Y no podemos hablar prácticamente de ningún tema hoy de la pandemia si no hablamos de la injusticia global y de la forma, por ejemplo, en la que se van a distribuir los beneficios de la tecnología, como es, por ejemplo, la vacuna para el COVID. El segundo aspecto de este cambio civilizatorio lo plantea muy bien un filósofo francés que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, llamado Eric Sadin, y que denomina él la silicononización de la vida, como la manipulación de la vida por el modelo Silicon Valley. Ustedes saben, Silicon Valley es todo el modelo tecnológico digital a través de las redes sociales. Esto, dice Eric Sadin, nos inserta en un sistema de dominación que no solo lo aceptamos voluntariamente, sino que además lo deseamos, lo buscamos y del cual participamos voluntariamente y del cual casi se ha vuelto una situación adictiva de pertenencia, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Y hoy ya sabemos que esto induce y manipula el consumo y las conductas a todos los niveles y también manipula las decisiones individuales, sociales y políticas, como hemos visto en el caso de Cambridge Analytica, y de alguna manera está generando un nuevo orden de la subjetividad, del cual todavía no sabemos suficiente. Por ejemplo, quiénes son los otros, el concepto de verdad y de posverdad, la relación de la imagen con lo real, y una cantidad de cuestiones de las cuales recién estamos aprendiendo y que este año se nos ha develado porque todo se ha convertido a la virtualidad como estamos hoy aquí sentados en vez de estar yo ahí hablándoles personalmente y pudiendo ver sus rostros a quienes están del otro lado. Y el tercer ejemplo, el tercer punto al que me quería referir tenía que ver con esta idea de la búsqueda de la felicidad. Y me parece muy importante porque es uno de los grandes velos que creo nos oculta parte de la realidad. Porque se trata,
en todo caso, de una felicidad, creo yo, que domestica, ¿no? Una felicidad que de alguna manera nos envuelve y nos deja solos y solas luego de haber cedido a las exigencias del mercado de consumo. Esa forma de consumo de Silicon Valley nos da cierto placer. Consumimos y tenemos un beneficio que es sentirnos bien, a pesar de que eso nos haya dejado en una mala situación económica. Somos felices como consumidores, solos y solas, parados en un lugar de dominación en última instancia, porque no siempre consumimos lo que queremos, sino lo que nos inducen a consumir. Y existen distintas formas en que la felicidad se emplea para ocultar mecanismos diversos de opresión, y bajo el ejercicio del supuesto ejercicio de la autonomía y de la libertad, deja a las personas siempre en un lugar de sometimiento. Y esto lo planteo porque es una de las primeras cuestiones que tenemos que mirar críticamente en el campo educativo. El segundo aspecto que me parecía muy importante dejar en claro, y que es un capítulo enorme de la bioética y no lo podemos dejar pasar, es lo que se llama medicina del mejoramiento, orientada precisamente a la búsqueda de la felicidad. Por un lado, al tratamiento de la depresión, que está muy bien y que nos alegra todos los avances en ese sentido, así como el alivio del sufrimiento, pero hay un gran campo que es lo que llamamos el comercio de la felicidad. Ser más felices a través de todo un aparato de psicofarmacología, de psicologías positivas, de las neurociencias al servicio del mejoramiento y de dispositivos de distintas naturales. Avanzo entonces, después de haber dejado estos tres grandes campos de la crisis o el cambio civilizatorio, para contestar a esta pregunta de qué queremos lograr entonces con la intervención educativa, qué objetivos buscamos frente a este escenario, primero global que planteé y después de cambio civilizatorio. Y retomo para ello la propuesta que fue hecha a fines del siglo pasado, en los años 90, por la Comisión Internacional de Educación que lideró Jacques Delors, que planteaba en un librito precioso, la conclusión, que se llamó La educación encierra un tesoro, 4 pilares fundamentales de la educación, del que a mí me gustaría tomar uno de ellos, que es el aprender a ser. Y él dice que aprender a ser, el documento nos dice que aprender a ser es el proceso de desarrollo de las potencialidades, las capacidades de cada individuo, la promoción y el ejercicio de la responsabilidad individual, tomando conciencia de lo que somos y de lo que somos capaces o no de ser y hacer. Esta idea es la que me parece que tiene que pararse en el frente y en el gran objetivo de la educación precisamente para responder a este cambio civilizatorio. Aprender a ser entonces para que florezca la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con libertad, capacidad de juicio y de responsabilidad personal. Y acá es donde va el centro, me parece, de la educación en ética, ¿no? Estos son los 4 pilares de la educación encierra un tesoro, pero como dijimos, nosotros nos parece que los grandes, no, los 2 primeros son los más tradicionales de los sistemas formales, que es enseñar a conocer y enseñar a hacer, pero enseñar a ser, el tercero, y enseñar a convivir y aprender a vivir con otros, es fundamentalmente, creo, el gran objetivo de la ética. Sin embargo, hay que hacer algunas definiciones que ya nos plantean las pedagogías críticas, como es, por ejemplo, cuando hablamos de enseñar a ser, volvemos a esto que decíamos al principio, de que tenemos que tener también una definición del proyecto social, político e histórico al que aspiramos, porque en ese proyecto los individuos tienen una determinada identidad y un lugar. Entonces, ese es el ser al que vamos a apuntar. Y hay una cierta ontología a la que pretendemos también aspirar, como nos dice Enrique Dussel. ¿Qué ontología? ¿Hay una ontología? Nos pregunta Dussel. Vamos a decir algo al respecto. Y también cuando decimos enseñar a vivir y aprender a vivir con los otros, también nos interroga sobre quiénes son los otros.
porque los otros pueden ser solo algunos, y dejar afuera de nuestra mirada, de nuestro horizonte, a muchos otros y otras que están negados, que están ocultos, ¿no? ¿Y cómo nos relacionamos con los otros, con las otras? Entonces, estas son preguntas muy importantes. Me pareció interesante traerles esto que plantea Enrique Dussel, que nos dice que hay distintas formas en las que el ser colonizado se nos hizo cuerpo y mente, dice, ¿no? Y cuando habla de colonizado ya no está hablando de la colonización geopolítica de España, por ejemplo, con nuestra región, sino que está hablando de algo semejante a la silicolonización, formas de dominación de nuestro pensamiento, de nuestra manera de actuar, que, que de alguna manera se insertan en nuestro aprender a ser. Y dice, hay una fuerza que me penetra lentamente por los oídos, por los poros, el idioma. Algo que está inserto en el propio lenguaje. Y de esto ha hablado mucho el feminismo, ¿no? Cómo hablamos es una manera de expresar formas de dominación de unos grupos sobre los otros. Entonces nos dice Dussel que las distintas formas paternales de dominación se reproducen a sí mismas, construyendo a los sujetos y a los pueblos donde estos sujetos viven. Y este es un capítulo central a la bioética, la construcción de autonomía, ¿no? En ese sentido, vemos que se hace presente en todas las formas de paternalismo que la bioética precisamente cuestiona, por ejemplo, en las relaciones de la vida personal, las relaciones entre hombre y mujer, entre padres e hijos, la relación entre docente y alumno, la relación entre médicos y pacientes o equipo de salud y paciente, o los lazos entre la autoridad política y ciudadana, o otros, ahí viene de nuevo la idea de otros, indio, blanco, indio, rico, pobre, esas dicotomías norte-sur, en las cuales se va definiendo estas formas de dominación de unos sobre otros. Entonces, yo creo que una bioética que se toma en serio su tarea educativa no puede seguir enseñando la idea del principio de autonomía como consentimiento informado, sino que tiene que hablar de libertad. Y la libertad es mucho más, un concepto mucho más complejo. Debe ser capaz de ver e identificar las formas diversas de dominación que establecen mecanismos sobre el ejercicio de esa libertad, tanto en la relación médico-paciente como en la tecnodominación. Tiene que ser iluminadora y promover los valores de una ciudadanía intercultural y de alguna manera debe orientarse a formar ciudadanos del mundo, ¿no? Con una conciencia ética universal y global, capaz de identificar no solo el problema tecnocientífico del campo de la salud, sino todas las formas de inequidad e injusticia. Y también, no voy a detenerme en esto, mejor educar como ciudadanos del sur global, que es un aporte que nos hace Boaventura de Sousa, pero no voy a tener tiempo. Ya tratando de redondear, porque veo que me está quedando muy poco tiempo, hay varios aportes desde las pedagogías críticas de América Latina que me parece que pueden ayudar mucho y hacer una enorme contribución a orientar la enseñanza de la bioética en este campo. Nosotros trabajamos mucho en el programa de educación a distancia que llevamos adelante, cuyas inscripciones ya están abiertas para el año próximo, desde la pedagogía de la problematización que fue inspirada por Pablo Freire. Pero hay otras desde la complejidad, desde el desarrollo humano, desde el sur global, que pueden ser construcciones interesantes. Este modelo problematizador que proponemos en bioética viene a proponer procesos educativos para el desarrollo de una moral abierta, la promoción del pensamiento crítico y abierto a la duda, para mejorar la sensibilidad moral y el desarrollo de capacidades morales, fomentar el espíritu creativo de los sujetos, ampliar el sentido de responsabilidad y solidaridad. Es educación entonces para la acción transformadora, por eso es práctica, y también en otros aspectos que creo que hoy no voy a poder, lo tengo ahí, pero no lo voy a poder desarrollar, como es la imaginación narrativa, como nos ha propuesto la filósofa norteamericana Martha Nussbaum. En algún sentido, todo esto contribuye a lo que llamamos la construcción de una ciudadanía planetaria. La pregunta entonces que nos queda planteada es
cómo se educa, y de alguna manera tenemos una opción, yo diría que hoy no puede esperar en su respuesta, que es seguir transmitiendo conocimientos como hemos hecho durante muchos años, o crear condiciones pedagógicas y sociales que promuevan estos objetivos de ciudadanía, que es distinto. Entonces tal vez tenemos que transmitir menos conocimientos y detenernos más en esto, como por ejemplo los y las alumnas comprenden críticamente, razonan éticamente, sienten moralmente, cómo son capaces de elaborar criterios personales de forma autónoma y cómo pueden promover la transformación de sus propios entornos. Dos autores españoles, Bárcena y Melich, han escrito un libro precioso que se llama La educación como acontecimiento ético, que nos advierten precisamente sobre eso. Dicen, la educación es en sí, como acto, un acontecimiento ético. No es que enseñamos ético, es que es un acontecimiento, y el concepto de acontecimiento es algo que rompe lo que se venía haciendo y se transforma en algo innovador, superador, nuevo. No es educación moral. La ética está antes de la moralidad. La educación moral es otra cosa. Es la educación entendida como un acto amoroso, que de alguna manera reconoce la alteridad al otro como un ser histórico y social, y vuelvo a definir quiénes son los otros, que requiere de empatía y que requiere de parte de quienes somos educadores, esta habilidad de acogimiento hospitalario, ¿no? La relación con el otro no es una relación contractual o negociada o procedimental, no es de dominación o de poder, es de acogimiento, nos dice. Entonces, la educación como un acontecimiento ético remite a una pedagogía que nos permita pensar un mundo de libertad no totalitario, nunca absolutista, y requiere también que trabajemos mucho en la formación de identidad. Ese es el aprender a ser. La identidad construida históricamente a través de la memoria, que se vierte como narrativa, ¿no? Como un acto constitutivo de los individuos. Y la educación en la memoria es muy importante para entender que el ciudadano del mundo necesita desarrollar una imaginación narrativa, según nos lo explica Marta Nussbaum. No voy a detenerme en esto, lamentablemente, porque ya estoy en mi tiempo. Termino diciendo que esta propuesta que hacemos de educación permanente en bioética para el futuro por venir, piensa que es que tenemos que educar para la libertad, desafiar de alguna manera la sabiduría y los valores convencionales y pensar en nuevos valores porque la realidad es nueva. No, para ubicarnos históricamente, interrogarnos sobre nuestra identidad, para poder redimensionar esa identidad, hablar de lo innombrable, de lo invisible, de lo negado, de lo prohibido, poder hablar, develar lo que está oculto, pensarnos e identificarnos como ciudadanos del mundo y desde ya transportarnos a la vida de otros mientras seguimos siendo nosotros mismos, pero revelando similitudes, así como marcamos nuestras propias diferencias, lo que define en última instancia la interculturalidad. Entonces la bioética, creo, hoy está llamada a ser una herramienta de transformación social, pero requiere de una autorreflexión sobre el tipo de docentes que somos y lo que queremos ser y las convicciones que nos definen como individuos, qué visión tenemos y queremos del mundo que habitamos, lo que queremos que sean nuestros alumnos, y proponernos nuevas formas de enseñar y aprender y nuevos contenidos educativos. Anhelar y construir un futuro para nosotros y quienes vendrán en condiciones de justicia, en un ambiente respetuoso de la vida en todas sus formas y diversidades. Lo que propone desde ya un horizonte mucho más complejo, pero mucho más interesante de lo que es repetir los modelos educativos que yo creo ya no están funcionando y que, ante los cuales tenemos que verdaderamente salirnos para empezar a pensar de formas innovadoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ponencia de la doctora Susana Vidal.
A continuación damos apertura a la ronda de preguntas. En caso de que no existieran preguntas, se podría realizar una conclusión por parte de la doctora Susana Vidal. Usted me dirá si hay, no sé si las preguntas están en el chat. Ah, no sé dónde ve las preguntas. Está en la parte de preguntas y respuestas. Ah, ok, usted está controlando eso. ¿Nadie? Alfredo, yo mandé una pregunta al chat. Sí, doctora. Ahora la observé. Quisiera Bien. abordar, la doctora Claudia Rodas pregunta, quisiera abordar cómo lograr felicidad verdadera en base a la educación, no felicidad consumista. Bueno, gracias. Qué pregunta tan interesante. Es una pregunta filosófica, Claudia. En realidad, toda la filosofía, yo creo que, por lo menos de la línea aristotélica, ha dicho que la vida es, de alguna manera, una búsqueda por un proyecto de felicidad. Ahora, se han propuesto diversas formas para alcanzar la felicidad y yo no me atrevería nunca a decirle a nadie qué es ser feliz, porque esa es una definición absolutamente particular. Precisamente en ese sentido, me parece que la construcción de un proyecto de felicidad es una definición individual que hacen los individuos en libertad, eligiendo la forma que quieren vivir y la forma en la que quieren decidir cómo vivir y qué tipo de valores deben regir ese modelo y ese proyecto de vida buena que deciden. Precisamente por eso, por respeto a esa forma de elección, es que me parece tremenda que nos impongan una única forma de felicidad, que es, a mi modo de ver, artificial y que desde ya está instrumentalizada con el objetivo de ganar más consumo, pero también con un modelo desde mi punto de vista de anestesia, porque, por ejemplo, yo debo decir que toda la corriente, por ejemplo, transhumanista dentro de la bioética, se enojarían mucho con esto que estoy diciendo, porque son grandes defensores de la medicina del mejoramiento, por ejemplo. Y ellos dicen, ¿por qué si yo puedo sentirme más feliz, no tomaría pastillas, aunque no esté deprimido, aunque no tenga nada, no tomaría más pastillas, no me pondría un chip que libere endorfinas, no pondría algo? Bueno, son visiones. A mí me parece que los individuos, los seres humanos, tenemos un potencial que es precisamente el de promover el ejercicio y el desarrollo de la libertad. Eso no puede hacerse en un contexto extremadamente adverso, y por eso hablé del contexto. Si estoy en condiciones de explotación, de abuso, de pobreza, es muy difícil que pensemos que las personas pueden ser libres, pueden desarrollarse biológica, psicológica y moralmente. En ese contexto de poder desarrollarse en libertad, creo que es el camino al que cada uno puede elegir su propio proyecto de felicidad. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas anónimas y vamos a Se dar van lectura. animando, ¿viste? Hay que dejar un poquito. ¿Cómo se puede incentivar la ética por medio de clases virtuales, ya que hoy en día es tan fácil copiar y no prestar atención a clases? Es mucho más difícil, perdón, el incentivar la ética. Sí, en realidad me parece que es más difícil incentivar todo, pero yo creo que es ahí donde estamos frente a un gran desafío los educadores de romper con ciertos modelos tradicionales. A veces, por ejemplo, una de las cosas que hemos empezado a hacer en nuestro programa es prácticamente no dar clases virtuales, sino espacios mucho más dialogales, trabajo de taller, búsqueda, en la que las personas, o sea, el trabajo a distancia, y esto es lo que hacemos en nuestro programa de educación a distancia,
El trabajo a distancia requiere herramientas y requiere metodologías diferentes. Y en muchos sentidos lo que hemos hecho este año es trasladar nuestro modelo áulico a la computadora. Y esto dura un tiempo, pero al poco de andar, la gente del otro lado, lo digamos así, se cansa y se aburre, porque el sistema no es lo mismo estar frente a frente en el ámbito intersubjetivo y presencial con otras personas que estar acá. O sea que yo no lo puedo desarrollar acá, pero me parece que lo que hay es primero que capacitarse con herramientas de educación a distancia, que son distintas, y desde ya romper un poco con las formas tradicionales de educación, porque yo lo dije varias veces, dejar de pensar que lo importante es el contenido y tal vez que lo importante es el método. El método que utilizamos, por ejemplo, de organizar un foro en el cual las personas participen activamente, utilizar estímulos de otro tipo, como puede ser el arte, como pueden ser para problematizar, para cuestionar, usar casos, usar cine, debates, y las personas cómo asumen la responsabilidad del otro lado, ya no sé. Ayer me decía una colega que tiene 70 alumnos y 50% tienen sus cámaras y sus micrófonos apagados y muchos de ellos no están. Y bueno, será su decisión también. Yo no sé si sirve más tomar listas como hacíamos antes. No sé si contesto, creo que nos tenemos que capacitar y hacer un proceso innovador en las herramientas que nos ofrece la virtualidad. Y nos ofrece muchas herramientas. Para mí no es lo mismo que la presencia, pero nos ofrece muchas herramientas y creo que tenemos que aprovecharlas. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta de Belén Ullauri. ¿Qué tan ético es que se les obligue a los niños y adolescentes a que prendan sus cámaras, considerando que no todos viven en iguales condiciones y de cierta manera es una violación a su privacidad? En realidad, está muy bien la pregunta. Hace un rato hablaba con un colega que es psicoanalista y me comentaba que habían dicho que la virtualidad se ha convertido en algo pornográfico. Y la pornografía tiene que ver con esta irrupción en la privacidad, ¿no? Es decir, ustedes ahora están dentro de este ambiente en el que yo vivo, en realidad. Y no les mostraría de ninguna manera una habitación de mi casa si no fuera... a esto se agrega que ustedes pueden hacer determinado juicio de valor sobre mí por el lugar en el que vivo. Entonces, me parece de todas maneras, entiendo la pregunta, entiendo que va a mostrar diversidades la cámara, pero no creo que homogeneizar con la imagen, sin la presencia de los niños y jóvenes, contribuya a, de alguna manera, a disminuir esas diferencias, esas inequidades. Yo lo que creo es que hay que, de alguna manera, ponerla sobre la mesa, ¿no? Ponerla sobre la mesa y, en todo caso, poder alguno hablar de ello. No somos iguales, eso forma parte de la desigualdad social, no somos iguales en otros aspectos y poder mostrar las diferencias que tenemos, como yo dije, en esa matriz multidimensional en la cual no solamente son unos más pobres y otros más ricos, sino que otros provienen de otro origen y tradición, hay hombres y mujeres, y tenemos una serie de diferencias que pueden enriquecer nuestro diálogo, pero hay que poder hablar de eso. A mí me parece, yo lo dije recién, dejar de temas ocultos, no vamos a hablar porque el niño es más pobre, y capaz que hay que hablar de la pobreza, y capaz que hay que hablar también de la riqueza. Me parece a mí que es mejor vernos, que ayuda, que devuelve el rostro de otro, y eso no lo podemos perder, porque entonces también perdemos la virtualidad. Pero gracias por la pregunta, porque la verdad voy a pensar más en ello, pero me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia, una excelente presentación.